Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a contactar hoy con Laura, que vamos a hablar del Instituto Marqués, que vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver con el duelo genético, que es una parte importante cuando tenemos que pasar a ovodonación o tenemos que pasar a embriodonación, del vínculo y de si contamos o no contamos su origen a nuestros hijos. Voy a invitarla y vamos a dar paso inmediatamente a aquí una serie de preguntas que creo que son muy importantes. Sobre todo hay una que creo que es muy interesante porque muchas de vosotras en ocasiones me preguntáis, genial, pero ¿cómo hago? Ah, mira, ya estamos aquí. Pues Hola, ¿qué ya tal, sigo Rosa? Buenos directamente. días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo va bien, todo por allí? Aquí ya tenemos perfecto. el otoño. Aquí ya tenemos el otoño encima. Bueno, si quieres, preséntate un poquito por si acaso ha entrado alguna chica nueva, aunque hemos hecho ya varios directos y demás, Claro y que luego sí. ya entramos en la batería de preguntas y todas esas cosas. Muy bien. Bueno, antes que nada agradecerte por contar conmigo para hacer este directo, que me parece muy Gracias. interesante y muy necesario para ayudar a la gente. Y bueno, yo soy Laura Vives, soy psicóloga del Instituto Marqués y estoy aquí, pues bueno, para dar un apoyo psicológico a todas aquellas mujeres o parejas que lo necesiten en un momento dado durante un tratamiento de reproducción asistida. Y bueno, pues aquí me pueden encontrar en la clínica para lo que necesiten. Laura, hoy vamos a hablar sobre todo del tema de donación de gametos, ¿Sí? de lo genético, vínculo, contar orígenes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos preocupan muchísimo, ¿no? Sí. Eh, para comenzar, ¿qué es exactamente el duelo genético y por qué puede afectar a las personas que recurren a la ovodonación o inclusive a la embriodonación? Claro. El duelo genético, cuando recibimos la noticia de que no podemos usar nuestro material genético para ser padres o madres, es unas emociones que podemos sentir, ¿no? Pues al no haber cumplido el deseo de ser padres o madres como desearíamos. No es la muerte de un familiar, no es la muerte de un ser querido, pero sí que nos despedimos, por así decirlo, de la idea de cómo pensábamos que iba a ser esa maternidad, esa paternidad, ¿no? Esas emociones que sentimos. Ujú. Entonces, este duelo puede pasar por muchas fases, no Sí, necesariamente linealmente ni necesariamente tenemos que pasar por todas esas fases, pero sí que, bueno, la mayoría de gente cuando recibe esta noticia, por ejemplo, suele primero sentir una sensación de shock al descubrir esta noticia, si no se lo espera. sí, Exacto, porque hay gente que a lo mejor viene a la clínica que sí que piensa que le van a dar este diagnóstico y que va a tener que recurrir a esta técnica, pero hay gente que no se lo espera y la primera emoción que siente pues es un poquito de shock. Esta noticia luego puede ir seguida pues de negación a veces también, ¿no? Pues mira, no puede ser, porque yo me veo estupendo, yo me veo joven, ¿cómo no, puede ser que yo necesite recurrir a esto, ¿no? sí, Y hay mujeres o parejas incluso que dicen, bueno, pues yo quiero intentarlo con mis óvulos porque no me lo acabo de creer, ¿no? Entonces, claro. sería pues, un estadio de negación. Mm. Puede ir seguido o no de sentimientos de tristeza, de enfado, incluso de culpa por no haber sido padres antes, no haberlo intentado antes. Pero bueno, una vez superado todas estas emociones, finalmente pues, bueno, se puede llegar a la aceptación, pues ver que sí que necesitamos esta técnica para ser padres o madres y decidir pues al final si queremos pasar por la donación o no, pues ya desde la aceptación. Ujú. Laura, en muchas ocasiones a mí me han preguntado, incluso por privado, vale, tengo que hacer el duelo genético, pero ¿cómo se hace un duelo? ¿Cómo se hace un duelo genético? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sé cómo hacer un duelo genético? Yo me encuentro mal, he recibido la noticia, tengo que pasar a una donación, sé que tengo que hacer un duelo genético, pero no sé cómo empezar, no sé cómo hacer esto, no sé cómo se hace un duelo genético. Claro. Para empezar, aceptar que todas estas emociones que acabo de escribir son normales y que la mayoría de las personas pasan por ellas. Entonces,
Bueno, hay que aceptar un poco pues, que es unos sentimientos que tenemos que ir digiriendo, ¿no? De alguna manera tenemos que ir gestionando estas emociones, pero que son normal sentirlas. Eh, bueno, es muy importante pues, tener un buen apoyo, ya sea también pues, en tu médico, ¿no? Confiar en tu médico y dejar que te asesoren. También darte un poquito de tiempo. Esto no es una noticia que de un día para otro se pueda asimilar fácilmente. A veces pues, hay que darse tiempo. La ventaja, entre comillas, en este sentido, es que cuando recurrimos a medios propios, el tiempo va un poco en nuestra contra. Y a veces no tenemos tiempo para pensar mucho qué queremos hacer, cómo, pero la donación de ovocitos nos permite, pues a lo mejor tomarnos un poquito más de tiempo, ¿no? Y para asimilarlo y decidir si realmente es la opción que deseamos. También en caso de que, bueno, pasar por este duelo, como te decía, es normal, pero a veces el duelo puede convertirse en un duelo patológico si nos quedamos en una de estas fases y no avanzamos, ¿no? A veces puede ocurrir que nos quedamos en, pues yo qué sé, pues en la fase de la negación o en la fase de la tristeza, de la ira y vemos que nos cuesta un poquito salir de esa etapa. Bueno, también es conveniente pues, buscar entonces ayuda de un especialista, pues ya sea aquí en la clínica o de forma externa, que nos ayude. Contar con una buena red de apoyo fuera de la clínica también es importante tener, pues si tenemos pareja, con nuestra pareja, si no, pues con la familia, con los amigos, alguien de confianza, en quien poder también pues, explicar lo que te ocurre y sentirte pues, un poco... Claro, inclusive digo yo, quizás es bueno buscar aquí en la red, que somos muchas, madres que ya han sido madres por ovodonación o por embriodonación y que quizás los afines nos ayudamos bastante, ¿no? Es decir, sí. Pues mira, yo también pasé por lo mismo y llegué a esta conclusión, no sé, haz esto, hacer lo otro. Yo creo que contactar con mujeres que ya han sido madres por donación de gametos. Sí. Esto es Puede ser de las mejores cosas y yo creo que de las que a la gente le es de más utilidad, la verdad. Claro, sí. Porque no es lo mismo que te lo diga una persona, aunque yo atiendo a muchas pacientes aquí en la clínica que pasan por lo mismo, pero yo no lo vivo en primera persona y oír a Claro. alguien que lo ha vivido en primera persona y que te puede explicar su experiencia, cómo ha sido, cómo lo superó. Bueno, eso, ver que no eres la única, que sentimientos que tú tienes son normales, que los ha tenido otra persona, Claro. Bueno, eso es lo que, las cosas que sirven de más ayuda a todo el mundo. Que se ven más ayudas, sí. Sí. Estaba pensando yo, ¿y qué impacto puede tener este duelo en los padres o en los hijos a largo plazo si no se hace ese duelo? ¿Vale? Sí. Es decir, bueno, te comunican, Claro. tienes que ir a donación de gametos y dices, adelante, voy, pero no hago el duelo Ni lo genético. pienso, ni me Ni lo lo... pienso, ni lo medito, total, si yo todo lo tengo superado, quiero ser madre y tiro para adelante, ¿no? ¿Qué Claro. impacto puede tener? Bueno, se va a vivir el tratamiento, o incluso el embarazo y otras épocas con mucha más ansiedad, con mucha más incertidumbre, con muchas inseguridades, muchos miedos, muchas dudas. Cuando uno toma esta decisión, surgen muchas dudas y muchos miedos, ¿no? De cómo será el donante o cómo será el vínculo. Hay Claro. infinidad de dudas que surgen. Pues si todo esto no se resuelve antes de dar el paso, esto te va a acompañar durante todo el tratamiento, incluso durante el embarazo, y te puede provocar mucha, mucha inseguridad, muchas dudas. Puede afectar, si tienes pareja, por ejemplo, a tu relación de pareja o porque la comunicación a lo mejor va a ser complicada y puede hacer incluso que una vez nacido este hijo, si no lo has gestionado bien, pues puedes vivir esto pues con unos ciertos miedos que a lo mejor afectan a la comunicación con ese hijo, que a lo mejor hace que lo vivas como un secreto, como una cosa tabú. Todo esto va a afectar en un futuro. Es mejor tomarse un tiempo, Claro. ¿no? Asimilarlo, resolver las dudas, resolver los miedos y ya cuando empieces el tratamiento, con todo eso resuelto, vas a transmitir también a los demás esa seguridad que tú ya tienes, empezando por tu propio hijo. Sí. A veces me dicen, cuando yo comento, digo, bueno, por otro lado también tienes la epigenética, ¿no? Sí. No es que haya
una desvinculación tremenda, ¿no? Sino que hay una modificación de genes en el que, bueno, tú has gestado, ¿no? Y entonces está la epigenética. Hay gente que me dice, bueno, ese es el recurso, es el consuelo que suelen dar para el tema de la donación de gametos. Yo no lo considero ningún tipo de consuelo, ¿vale? Porque creo que la epigenética forma parte no solo de la gestación, sino de toda nuestra existencia, ¿no? Para mí no sería la que soy si en vez de haber nacido aquí hubiese nacido en Japón, o hubiese nacido en una familia aristócrata o en una familia en circunstancias que están emigrando, es que no sería la misma para nada. Ni hubiese tenido la misma educación, ni la misma personalidad, yo creo, ni no sé. Entonces creo que cuando gestamos, pues la gestante también tiene su parte, ¿no? de importancia, Totalmente, ¿no? ya lo creo. Sí, empezando ya por la gestación, la forma en que tú te Sí, cuidas, en cómo, ¿no? Cómo llevas este embarazo, tú ya estás influyendo en la salud y en el bienestar de ese futuro hijo. Ya empezando por el embarazo. Pero luego también cuando nace, pues eso, recibe una educación, unos valores, un cariño. El vínculo que se construye es a través de lo que tú le enseñas, de cómo lo cuidas. Hay muchos estudios además que demuestran que lo que realmente tiene un peso sobre cómo somos es el ambiente, más que la genética. Se han hecho claro. estudios con gemelos Mm, que han sido separados al nacer y han sido criados en ambientes distintos y hay muchísima diferencia, ¿no? claro. Pesa mucho más el ambiente que la genética. Pero bueno, que yo entiendo que la genética a alguien le pueda preocupar, pero también buscamos donantes que típicamente son parecidos. Sí. Y luego además, a mí me hace mucha gracia porque los pacientes cuando luego vienen con sus hijos más adelante también, que vienen a la clínica y nos los presentan, que nos hace mucha ilusión además, dice, ostras, es que se parece, yo veo un parecido físico, pero es que además los gestos, ¿no? La Sí, forma de moverse, la forma de expresarse, cómo habla, es que al sí, final copiamos de lo que vemos de nuestros padres tantas cosas, tantas microexpresiones que al final hace que se totalmente, parezcan tantísimo totalmente, que nos totalmente. vemos reflejados en ellos muchísimo y la genética no influye tanto como la gente cree. Efectivamente, bueno, yo Sí, sabes que mi segunda hija es adoptada. sí, Te puedes imaginar lo que tiene de genética mía, cero. claro, Y en sí. alguna ocasión me dice, es que cada día se parece más a ti. Digo, a mí. Me quedé Sí, sí, es Me así, dice, es a así. ver, no me malinterpretes, es que tiene tus gestos, tiene tus expresiones, tiene tus... Y que digo, ah, bueno, vale, pero digo, pero es que físicamente no puede parecerse a mí, o sea, Pero se acaban pareciendo por tantísimas cosas. sí, Sí, por muchísimas cosas se acaban pareciendo. sí, Laura, vamos a entrar en el tema de un tema que además hoy en día está un poco así complicadillo, ¿no? Que es el de contar el origen, ¿no? Contarle o sí. no contarle a nuestros hijos si son por donación de gametos o no son por donación de gametos, ocultarlo o no ocultarlo. ¿Crees que es importante tener esa comunicación fluida con nuestro hijo? Contarle la verdad, ¿vale? ¿Crees que tiene beneficios? O algunas personas me dicen, yo no lo voy a contar porque creo que mi hijo puede tener traumas, puede tener que le hagan bullying en el colegio, que se sienta que no es mi hijo. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Cómo lo ves? Es respetable lo que elija todo el mundo en cuanto a esto. Mi opinión es, y hay estudios además que lo avalan, que es mucho mejor contarlo y contarlo desde que son pequeñitos. Contarlo de una forma muy natural, a edades tempranas, no como un drama, no como un gran secreto, no como algo. Contarlo de una forma sencilla, de una forma natural, como una cosa más de la familia, ya desde bien pequeñitos. Si ya lo viven de una forma tan natural desde muy pequeños, esto ellos lo integran en su identidad y no es ningún problema psicológico, al contrario. Lo ven como una cosa, pues mira, me querían tantísimo, deseaban tanto tenerme que mira, han recurrido a una ayudita, ¿no? Y me han tenido. Sí que hay recomendaciones de cómo hacerlo, ¿no? Pues eso, empezar temprano, siempre con un lenguaje adaptado a cada edad, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, pues utilizar un lenguaje muy sencillo y luego, pues a medida que se van haciendo mayores, explicarlo pues cada vez de una forma más compleja que ellos sean capaces de entenderlo.
no como un gran secreto, sino que tratarlo con naturalidad, no es nada tabú, no es nada malo, no es nada de lo que avergonzarse. Y como no lo es, pues explicarlo pues como lo que es, ¿no? Pues una, una técnica que se ha actualizado, pues gracias a la cual, pues oye, te deseábamos tanto que te tenemos aquí. También, bueno, estar abiertos a todas las dudas que puedan tener a medida que se van haciendo mayores, tendrán curiosidad, harán cada vez más preguntas, estar abiertos al diálogo, explicar todas aquellas dudas que tengan sin ningún problema, intentar también anticiparnos, como sabemos que seguramente nos irán haciendo cada vez más preguntas, anticiparnos y ya saber más o menos pues, cómo queremos contarle las cosas y bueno, pues explicarlo. Es más, se ha demostrado que cuando lo descubren en edades más tardías, en la adolescencia, por ejemplo, sí que pueden vivirlo como que han sido engañados o como una traición o porque es ¿por qué este secreto, no? ¿Es Claro. algo malo? Si me lo habéis mantenido como un secreto es porque a lo mejor es algo malo. Mm. Y lo pueden vivir de forma negativa. En cambio, si lo hacemos de forma natural y desde bien pequeños, lo integrarán perfectamente. Y en el colegio bullying, pues bueno, cada día hay más modelos de familia distintos. Hoy en Claro. día hay familias pues de parejas de mujeres, de parejas de hombres, familias Sí, monoparentales, de... sí, exacto. A ver, También hay. yo creo que, como tú bien dices, todas las opciones son respetables. Correcto, sí. Yo no voy a entrar en la vida de los demás ni en las Sí, emociones de los demás, pero considero que es de vital importancia contar la verdad. Creo que todo el mundo tiene derecho a saber la verdad de cómo ha venido al mundo, ¿no? No que lo sepan, pues lo sepa una clínica, los expertos de esa clínica, el embriólogo, lo saben mis padres, incluso a lo mejor algún familiar más, claro. como puede ser mi abuela y tal, y yo no sepa una realidad que me concierne a mí. Si yo me lo contasen el día de mañana, no me dolería por haber nacido por una donación, sino me No, dolería que nadie contase conmigo para contarme una verdad que me claro. atañe a mí, ¿no? Sí. Eh, creo que es bueno contarlo. Ahora sí que hablamos un poco, hay muchas herramientas hoy en día, porque antiguamente lo entiendo, que es complicado. Además, esto ya se vio con respecto a los niños adoptados, ¿no? Que hay que Sí, contar la verdad, que es bueno contar la verdad, sí. ¿no? Y creo que hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? No sé si tenéis algún tipo de apoyo, pero existen cuentos, Uy, existen los los... cuentos, mira, tienes precisamente libros que tú misma has publicado. Sí, Esos libros, eso es perfecto, porque en un momento relajado del día, como puede ser la noche, a la hora del cuento, que sí, los niños están, que te están prestando atención, que están relajados, que están claro, tranquilos, es un momento perfecto. Y además son libros que nos ayudan a explicarlo de forma muy sencilla, que ellos comprenden y que ven que, bueno, pues con ¿no? un libro con sus ilustraciones, que a ellos les gusta y ahí puedes añadir además las fotografías de ellos mismos para personalizarlo ¿no? con su historia. exacto. Y poco a poco van conociendo su historia y no te tienes que sentar un día a decir, ven, que te tengo que contar y te va a caer todo aquí como... No, 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 como no, claro. intenta asimilarlo en esta semana, ¿no? O sea, No, claro. No tiene que ser un día decir, te voy a decir una cosa como exacto, una noticia. sí, No, una cosa que poquito a poquito se va contando con un cuento, con una anécdota, claro. de forma natural. Además, yo creo que aunque creamos que no, cuando estamos ocultando una verdad, algo en nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algo que estamos ocultando, ¿no? Sí. Entonces, la persona se da cuenta de que hay algún tema tabú, que cuando Mm, se va a hablar de algo hay como un pequeño sí. silencio. Entonces, y luego en esa época de la adolescencia que todos o que muchos tenemos un poco complicada, ¿no? Que incluso Claro. yo, cuando me peleaba con mi madre en la adolescencia, llegaba a pensar, y estoy convencida de que debo ser adoptada. Sí, Es un pensamiento que yo tenía, digo, porque es que claro. mi madre quiere más a mis hermanos que a mí. Entonces es como, Sí, mm, tú imagínate que en ese momento vas y te dicen, pues sí, hija, no, pues entonces ya para qué queremos más, ¿no? sí, no. Eh, bueno, sí, buenas tardes, estoy en vuestra clínica y el mes que viene voy a hacer una adopción de embriones. Mira, qué bien. Pues Qué bien, nada, buena sí. elección, buena elección. Y bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el otro día, que te lo comentaba en el email, hubo un reportaje en Radio Televisión Española sobre
hijos nacidos por donaciones, ¿no? Ujú. Salieron varias personas ya adultas, o sea, 30, 30 y tantos, 20 y tantos, ¿no? Hablando bueno, cuando ellos se enteraron, cómo se lo contaron y que buscaban sus orígenes, ¿vale? Sí. Y yo insisto en que hasta ahora, no he conocido ningún testimonio de Ujú. los que están buscando orígenes locamente, que yo creo que todo el mundo tiene derecho también a saber sus orígenes, pero Ujú. que estén buscando los orígenes, que no haya sido, que no se lo han contado en adolescencia, en adultez, por unas circunstancias X, porque todos los que escuché eran eh, mi padre enfermó y tal, en el momento y tal, dije yo, pues esta enfermedad también la tengo. Mi madre me dijo, no, este no es tu padre, que era no sé qué. O a Claro, mí mi madre me dijo a los 12 o 15 años, mira, te voy a contar que eres hijo que naciste gracias a una donación de esperma, una donación de óvulos, pero mantén el secreto porque esto es un secreto. O sea, claro. es como Sí, que encima le dejamos una responsabilidad al pobre claro. crío ahí, mantén el Sí. secreto que esto es un secreto. Todo era así, no escuché ningún testimonio, hasta hoy en día no he escuchado a Mm. ningún testimonio que diga, con 3 o 4 años me empezaron a contar un cuento, me contaron toda la verdad y nadie me dijo ni que era un secreto, ni que era un secreto, ni que tenía que dejar de hacer, ni que era libre de hacer y decir como Claro, yo quisiese. Pero yo sí, cuando le conté a mi hija le dije, tú eres libre de contar a quien quieras o a quien no quieras. O sea, claro. yo me sentí en la libertad, incluso embarazada, cuando me preguntaban por el padre, decía, es un donante de esperma, porque no tenía por qué ocultar No, nada, no, es ¿sabes? que no pasa nada, es que no es nada malo que haya que ocultar, correcto. No hay nada Sí, por sí, ocultar. sí, sí, Es es que no. verdad Sí, que los hijos de madres solteras van un poco más aventajados, ¿no? Porque es que ahí hay una realidad que hay que contarla, ¿no? Y de alguna manera, y la mayoría de los casos que estuve escuchando yo eran de parejas, ¿vale? Que la sí, pareja había ocultado por miedo, por lo que le dirán, por cómo se sentirá, pero es que creo que se va a sentir peor después. sí, sí, sí. Hay gente que tiene miedo que sus hijos pues no sientan, si les cuentan la verdad, no sientan ese vínculo con ellos, ¿no? Como si fueran hijos biológicos, pero el vínculo se construye. El vínculo no viene dado con la genética. El Exacto. vínculo se construye ya desde el embarazo, con los cuidados, y luego cuando nace, cómo cuidas a ese niño, cómo lo educas, cómo cuando está enfermo lo cuidas, cómo juegas con él, cómo el día a día, el amor que les brindamos, los cuidados, el afecto, todo eso construye el vínculo se construye. No viene dado por los genes. Hay gente que tiene hijos genéticamente que son suyos, que por lo que sea se desentienden y no sienten ningún vínculo con ellos. Efectivamente. Y al revés, ¿no? Y al Pues revés. Sí, al sí. revés. Entonces, el vínculo no hay que tener ese miedo. Estos son inseguridades que son normales también Es tenerlas. normal. Es Es normal normal. tenerlas. Son Yo, inseguridades, pero bueno, hay que tener claro pues eso, ¿no? Que este vínculo se construye pues eso con el amor que les damos todos los días. Y exacto. no... Exacto, sí, yo inclusive cuando hablo con mi hija adoptada me dice, mamá, yo hasta mi primer mes de vida tenía un vínculo que era con mi madre biológica, pero a partir Mm. de los 8 meses de edad que apareciste por la puerta del orfanato, empecé a crear un vínculo contigo, tú eres mi madre, porque yo desde entonces el vínculo lo tengo contigo, ¿sabes? Eso es. Eh, y no me crea ninguna. Ella en ese principio no busca ningún origen, pero aunque los buscase, no me crearía ninguna inseguridad, porque yo creo que el vínculo es más fuerte de si hemos parido o son genéticamente nuestros. Claro. Hay ¿Sabes? edades en que quieren construir, están construyendo su identidad. Vale. ¿No? En la adolescencia, la preadolescencia son épocas que uno quiere construir su identidad y a veces puede sentir curiosidad por sus orígenes. Pero una cosa es tener curiosidad por tus orígenes biológicos, pero Mm. eso no amenaza la relación que tiene con los padres que te han criado, ¿no? Sí. Entonces, eso no cambia nada. El vínculo que tú tienes no te están rechazando a ti por tener curiosidad por sus orígenes. No. Entonces las inseguridades que uno puede tener, pues hay que tener claro que no, que también puede ser normal que tengan curiosidad y Es que de lo quieran más normal informarse, ¿no? Y para mí lo importante es hablar con ellos y decir, bueno, pues ¿por qué tienes esas curiosidades? ¿Qué crees que puedes encontrar si buscas?
Sí, en qué cambiaría, bueno, dialogar con ellos y, bueno, un sí. poco que se expresen y que te expliquen, pues, por qué tienen Sí, esa pues es necesidad. normal, sí. 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 Creo, Laura, que si yo ahora me dijese, mira, naciste gracias a una donación, Mm, bueno, a estas edades ya no me afectaría, pues soy mayor, sí. ¿no? Pero vamos, porque antes diría, tengo Sí, curiosidad, posiblemente tuviese curiosidad de claro, cómo sería mi donante, cómo será mi donante y qué habrá hecho en esta vida, qué no habrá hecho en esta vida y tal, claro. ¿no? Pero tendría muy claro quién me crió y quién es mi padre y quién es mi madre, ¿vale? Ujú. Indistintamente que, aunque dijese, jolín, podríais haberlo dicho un poco antes, ¿no? Pero, Claro, pero sí, creo que criar, o sea, la maternidad no está relacionada con la genética, absolutamente. sino con la crianza, con el cuidado, con la educación, con el estar encima. Para mí, mi hija es adoptada, pero yo soy madre porque cuando no me contesta el teléfono porque está a las 2 de la madrugada, a la una por ahí, siento lo mismo que si la hubiese parido como la otra, ¿me entiendes? Es No hay decir, ninguna diferencia. no hay ninguna, me No hay pongo igual diferencia. de los mismos nervios, salgo buscando con el coche, ¿sabes qué? Exactamente lo mismo. Y entonces ahí me Sí, doy lo cuenta que no hay mismo. ningún tipo de diferencia, ¿no? Que los sentimientos son exactamente los mismos, ¿no? Sí, Que te preocupas igual. Yo creo que eso es ser madre, no es... exacto. y aguantar los chaparrones también es ser madre. También, también. Así que no sé si se nos queda algo en el tintero. Yo creo que lo hemos tocado un poco todo porque hemos hablado del vínculo, Sí, hemos hablado de la importancia de contar el origen, que yo creo que es importante, que bueno, que creo que las familias parentales ahí a lo mejor tendrían que, creo que si tienes dudas, consultar con un especialista o inclusive en el momento que vas a hacer el tratamiento, hablar con vosotros en la misma clínica claro. sobre el tema de contar, oye, y cuando nazca, ¿cómo crees, Laura, que deberíamos hacer? ¿A qué edad empezamos a contar? ¿De qué manera? Ujú. Lo que tú has dicho, un álbum de fotos contándole las cosas de que son chiquititos. Exacto. Eh, mm, y poniendo en la foto la figurita de un doctor, por ejemplo, ¿no? O Sí, algo así, diciendo, pues sí. Yo tuvimos que ir aquí a en la una clínica. clínica, Sí, hace no mucho además, vino una mamá con un hijo ya preadolescente sí. porque le quería explicar que, pues, que ella hizo tratamiento en esta clínica y que le quería enseñar pues la clínica, los médicos, todo. Sí, Pues vinieron los dos, estaban los dos encantados. El sí, niño emocionadísimo. O emocionadísima. sea, lo vivieron de una forma muy, muy bonita porque precisamente pues esta mamá le explicó Mm. a su hijo pues desde bien pequeño cuál era su origen y bueno, luego venían por aquí por la clínica, pues, y le enseñó el laboratorio, bueno, le enseñamos todo un poco y estaba emocionado y muy contento. Y Lo mu- vivieron desde siempre como algo, pues, sí, precioso, ¿no? Que gracias a sí. esto, pues se tenían, habían formado una familia. Claro. Sí, yo me acuerdo hace muchos años que Alba también fue a un laboratorio y todas esas cosas, y que Sí. estaba el hijo de otra amiga que era un poquito mayor de Alba, y era muy gracioso porque le decían, y, ¿y tú cómo es que no tienes papá y tal? Se dice, pues es que yo soy hijo de la ciencia. Nos los dejaba todos como súper colocados, le parecía Claro, estupendísimo eso de ser hijo de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ellos no tienen por qué vivirlo mal si nosotros no, hablamos de forma natural. O sea, sí, exacto, exacto. mi experiencia me dice que la mayoría de los niños que conozco, y conozco bastantes madres y niños, han desarrollado, sabiendo la verdad, han desarrollado pues con total naturalidad Sí, y dicen, bueno, es que tendrán traumas, digo, ¿y quién no tiene traumas? O sea, ¿quién crees en este mundo sin traumas? O sea, pero no tienen por qué ser por su origen, o sea, no, no, ¿mi hija ha tenido traumas? Claro que ha tenido traumas, pero no han tenido que ver con el origen, o sea, para nada, han tenido que ver con otras cosas que a lo mejor pues las hemos descuidado más o las hemos trabajado claro. menos porque no somos perfectos. ¿Eh? No, y hay edades que son más complicadas. Bueno, la adolescencia, lo sabemos, la Eso adolescencia es muy es. complicada, son edades que pues, se Sí. revelan más, que tienen más Mm, confusión en muchas cosas porque se están descubriendo a sí mismos, ¿no? Y puede ser una mm, época complicada, pero no es por eso, es porque pues esa edad ya
ya conlleva todo esto Ya y conlleva todo eso. Entonces, a veces claro, te sueltan alguna prenda que la sueltan claro, como pues la la pueden sueltas tú soltar, también, ¿eh? pero ¿No? no, Como, claro, las madres también soltamos prendas, o sea, que también. soltamos todas las Por eso prendas, que ¿no? no es Sí. porque Mm. les haya provocado un famoso origen, No. porque esto lo integran muy, muy, muy bien en su Sí, vida. si cuentas desde, yo creo que, y los casos que conozco, si cuentas desde el principio de forma natural, se integra muy bien. Sí, ¿No? No quiere decir que no tengan curiosidad o que si algún día, yo que sé, hubiese una apertura en anonimato o lo que sea, no quisiesen saber algo, ya, pero es que no les veo como dice mi hija, bien, me pueden decir fulano, pues mira, es rubio, alto, no sé qué, claro, estupendo. Podría incluso tener una charla con él. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias y tal, ¿y qué tal que ha sido tu vida y tal? Pum, pum, pum. Dice, pero de ahí a más, claro, dice, no hay más, es que no es una sí, persona que forme parte de mi vida día a día, ni que yo esté pensando todos no. los días, ni que, bueno, en fin, Es curiosidad, que es curiosidad y es es normal que normal. se tenga curiosidad. ¿Eh? Bueno, Laura, que Pues muchísimas nada, gracias por todo. a ti, muchas gracias por todo. Espero que a la gente le haya servido todo lo que hemos hablado. Esperemos que sí, que les pueda ayudar un poquito. Muy bien. Bueno, Adiós, que muchísimas vaya muy gracias. bien. Adiós. Gracias. Nada, que os esperaré en el próximo directo que tengamos y deciros que la Clínica Institut Marquès, el Institut Marquès en Barcelona, que nos aplica un 10% de descuento en todos sus tratamientos por más sola. Y que está muy bien porque sabemos cuándo empezamos un tratamiento y no cuándo lo terminamos. Entonces, bueno, solo tenéis que o dirigiros directamente a la clínica y decir que es de parte de Mansola o mandar un email que os lo dejaré abajo colgado para que yo les diga que vais. Ya está. Venga, un besito muy grande y hasta la siguiente.